Amigos, estamos en esta oportunidad con Rodrigo Sánchez. Él es un difusor cultural de la filosofía y él dirige el canal Estudio No Fai. Y estamos aquí porque nos va a hablar cómo las enseñanzas de Gilles Deleuze nos puede contribuir a abrir nuestra cabeza, a vivir de una forma más interesante. Es un tema que puede servir a cualquier persona que quiera vivir una vida con mucha mayor vitalidad. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Para comenzar, de forma sencilla, ¿quién es Gilles Deleuze y por qué al individuo común le debe interesar? Yo te diría que Deleuze fue un filósofo muy aplicado, en el sentido en que se formó en un principio de manera muy intensa en el estudio de la historia de la filosofía y estaba apasionado por más fenómenos o más temas que los que uno acostumbra a ver. Es decir, lo que para mí, lo que veo, lo que caracteriza a Deleuze es cómo detectó las nuevas ciencias o nuevas actividades, nuevas prácticas durante el siglo XX, porque bueno, es un filósofo de la mitad del siglo XX, y digamos que se internó en las prácticas o nuevas teorías que habían surgido durante el siglo XX con una mirada filosófica muy profunda e intentó explicar, desmenuzar cómo operaba esa filosofía, qué implicancias tenían esas nuevas prácticas y cómo podíamos ubicarla dentro de la tradición filosófica a la que él, podemos decir, pertenece. Por ahí es medio crítico lo que quiero decir. Voy un poco más para atrás. Podríamos decir que Deleuze es, de la segunda mitad del siglo XX, uno de los filósofos más significativos, quizás no el más popular, podríamos decir que uno de los, para debate, ¿no? Hay distintas escuelas tienen sus ídolos, pero creo que, por ejemplo, hay un referente muy famoso para cierto tipo de teoría, lo que a veces se llama la teoría francesa, que es Michel Foucault, por ejemplo, o Derrida. Esos dos filósofos son un poquito más famosos que Deleuze. A mí no me gusta hacer comparaciones, pero yo te diría que, desde mi punto de vista, Deleuze es el más completo, el más robusto y más significativo de esos filósofos, de ese grupo de filósofos que surge más o menos a la fama durante la década del 60 y que se ponen de moda un poco en esa época y después siguen creciendo hasta más o menos el pico en los 90, principios del 2000. Quizás sea un poco superficial esta mirada, pero es aunque sea como punto de partida, es decir, es un filósofo significativo de la segunda mitad del siglo XX, quizás el más importante de la segunda mitad del siglo XX, y tocó muchos temas diferentes. Por ejemplo, dos ejemplos concretos: el psicoanálisis y el cine. Es decir, podríamos decir también, de nuevo, estoy seguro de que del otro lado puede haber gente que opine completamente opuesto a mí, o que no le interese Deleuze, o que diga que lo que estoy diciendo está mal, pero siempre desde un lugar de que lo que estoy diciendo es más bien introductorio, y que después uno, cuando entra al mundo real de la investigación y lectura, puede dar unas opiniones mucho más precisas, y las cosas que importan son otras. Pero yo podría decir que Deleuze escribió el libro de teoría más importante de cine durante el siglo XX, en una época en la que el cine, si bien ya tenía una breve pero intensa producción teórica y significativa, pero en el mundo masivo no era considerado completamente un arte. Le da la seriedad, lo mira con la importancia y seriedad
que no todo el mundo le daba en esa época, en ese momento, y dice que el cine es como, de alguna manera, sirve, la filosofía audiovisual sirve para definir la filosofía del futuro. Desde un punto de vista podríamos decir algo así, y con el psicoanálisis podríamos decir algo parecido también. Agarra el psicoanálisis, que era una teoría muy joven en términos históricos, ¿no? Tenía... él nació en la década del 20, o sea, con un psicoanálisis recién nacido prácticamente, y después escribe en la década del 60, 70, tenía medio siglo de historia, menos de un siglo de historia, pero ya lo agarra y trata de desmenuzarlo casi como hacer una especie de exégesis de la teoría psicoanalítica desde un punto de vista de donde él se ubica, que es la tradición, que de nuevo también es reductivo lo que estoy diciendo, pero sería la tradición de la filosofía llamada continental. Ujú. Una tradición, bueno, no me quiero poner a definir, pero es básicamente que ya es meterse en un lío. Claro, más bien antes de que Sí. avances, posterior retroceder, porque ya has mencionado, Deleuze hace una serie de exégesis al psicoanálisis, ¿no? Sí, por Y, decir exégesis, quiero decir, él se propone, se pregunta, digamos, como cualquier filósofo, ¿cómo puedo explicar el mundo en el que vivo, el mecanismo? No es que él escribe un libro de filosofía con un sistema filosófico general que luego debe aplicarse a lo particular, sino que agarra campos particulares y desde un sistema que solo va sugiriendo a través del tiempo, que no establece, que va construyendo, digamos, a medida que analiza, pero hay una especie de planteo general de cómo funciona, de cómo un mecanismo o una forma para explicar. Hay casi como un sistema filosófico, pero encarnado en una teoría concreta, que sería la teoría esquizoanalítica, que para él sería la ampliación del psicoanálisis. O sea, la continuidad del psicoanálisis requiere de una postura crítica de ciertas bases teóricas que, desde el punto de vista deleuziano, implican un error, aunque la palabra error también es muy fuerte, porque simplemente no le conviene a Deleuze, es una teoría que a él le parece que debe actualizarse y debe criticarse, por decirlo también de manera muy reductiva. La crítica al psicoanálisis consiste en decir que está al servicio de un sistema social que impide que ese sistema social se actualice y crezca y madure o se desarrolle. que es el capitalismo, creo, Podríamos ¿no? decir que es el capitalismo, sí. Entonces es como que agarra tendencias o cosas que en su momento eran núcleos como muy importantes, y los lleva, los analiza con un nivel de profundidad que es bastante inédito, me parece a mí, ¿no? El enfoque sistemático de tratar de entender casi de manera exegética cómo van encajando las piezas de cada uno de los pensadores y dónde se ubica él en relación a ellos. Muchas veces él agarra voces, cosas que le interesan de los autores, y a la vez utiliza esas ideas como bloques, pero a la vez también se desmarca de algunas ideas que no le interesan o que le parece que están equivocadas en ese bloque, en ese concepto. Entonces va construyendo conceptos, componiendo a partir de ideas de otro. Entonces, por ejemplo, a partir de ciertos conceptos lacanianos, él va a tratar de ponerse una postura crítica, pero a la vez también valorar esa tradición emergente que es el psicoanálisis para el siglo XX. Él tiene un libro que se llama El Anti-Edipo. Las personas han escuchado mucho el complejo de Edipo, Sí, pero él tiene una postura crítica ante eso, ¿no? ¿Qué claro. nos puedes explicar? A ver, ¿cuál es su crítica al complejo de Edipo?
que fue, él lo desarrolló junto al psicoanalista Guattari, ¿no? Sí. ¿Cuál es esa crítica que hace al complejo de Edipo? Bueno, en principio hay que entender lo que es el complejo de Edipo, pero en términos también sintéticos, yo te diría que de nuevo, a veces sintetizar implica generar como una pequeña fábula, como cuando uno le cuenta un cuento a un niño para que entienda, pero yo creo que esas fábulas, por lo menos a mí, me ayudaron a entender y por eso también las utilizo a veces. Pero a nivel como fabulesco, uno podría entender que el complejo de Edipo implica en la estructura familiar que el niño tiene la tendencia a sostenerse en la madre para la resolución de todos sus problemas o sostenerse en la solicitud de su familia y de sus padres que lo mantienen, lo ayudan, le dan todo el soporte vital y llega un punto en donde eso, si uno no puede desarrollar cierta autonomía y valerse por su propia cuenta, va a quedar siempre como en un nivel de inmadurez y de dependencia de la madre. Entiendo que el complejo de Edipo se puede explicar de otra manera, pero si me siguen hasta ahí, yo lo que digo es, el padre tiene como la función de separar al niño de ese lazo materno, de casi de unidad con la madre que le da todo lo que necesita, si lo pensamos en el tema con la metáfora del cordón umbilical. De alguna manera el padre corta el cordón umbilical del niño, por lo menos yo entiendo que desde cierto punto Freud dice eso, entonces el padre, la fábula, la forma fabulosa o el mito a través del cual la humanidad, según Freud, procesa este fenómeno que le pasa a todos, como en el curso de la adquisición de madurez del niño, la fábula es este Edipo que se enamora de la madre y quiere matar al padre, ¿no? El complejo sería como negar esa pertenencia, digamos, de la madre al padre. Y entonces Freud dice, no, el niño para desarrollarse en términos sexuales tiene que poder dejar de alguna manera, poner todo su interés en la madre y buscar otra mujer, digamos. Eso es un poco lo que dice Freud. El padre le impide, le dice, no, no podés tener una relación con ella, y entonces el niño va a tener que salir a buscar ese vínculo del cual la familia funciona como una especie de prototipo del vínculo, pero lo tiene que ir a buscar afuera, como la prohibición del incesto, pongámosle. No sé si vos lo entendés, por ahí lo entendés distinto. Sí, sí, está claro. ¿Y qué dice Deleuze frente a este concepto tan central en el psicoanálisis? Yo lo asocio también, para volverlo más fácil explicar a Deleuze, con la idea de el principio del placer y el principio de realidad. El principio del placer es el que sigue. En un principio, el niño o el bebé, que ni siquiera por ahí es persona todavía, es puramente necesidades y sentimientos de que quiere todo el tiempo satisfacer su deseo inmediato. Entonces Freud dice, la madurez consiste en darse cuenta de que hay que aplazar el deseo inmediato y vos decís, no, bueno, si hoy hago pequeños sacrificios de cosas que no tengo tantas ganas de hacer, no sé, estudio una carrera, hago un esfuerzo de estudiar cosas que no me divierten porque quiero tener el título, porque el título me va a habilitar a un trabajo mejor. No sé, hay un montón o cualquier esfuerzo, o pues, no sé, no como helado todos los días porque me puede hacer mal a la salud y a largo plazo, aunque todos los días tengo ganas de helado, a largo plazo eso me va a enfermar, por lo cual aplazo el placer al futuro y el placer futuro sería gozar de buena salud. Entonces, ese sería el principio de realidad, donde uno acepta el atraso o el desplazamiento hacia adelante de la satisfacción de un deseo, o incluso sustituye un deseo inmediato por uno mayor, no inmediato, ¿no? Inmediato, más posterior. Entonces, la crítica de Deleuze
pasa un poco por este lado. Por un lado, el padre actúa como una especie de limitador del deseo del niño, y lo cual implica como una especie de casi, o sea, porque la crítica en realidad lo que dice es que en el relato concreto de Freud, lo que dice es el hombre, un niño masculino, tiene como el destino de ese niño es convertirse en un padre, ¿no? Convertirse en un padre de familia. Y para eso se le tiene que prohibir el vínculo materno y favorecer vínculos como maduros con otras mujeres. Entonces, el punto de partida de eso, si bien ellos, porque son dos, después hablamos un poco de Guattari también, pero lo que dicen no es que ni que no sirva de nada, ni que no exista, ni que esté mal el análisis, sino que la crítica está en que el psicoanálisis se queda en eso y da por sentado que la única forma de vida es ir por casi como la familia perfecta de una casa, una esposa, 2 niños y un perro. Digamos, esa visión algo ingenua, o a veces no tan ingenua, sino un poco restrictiva, de cómo tiene que conformarse la familia y cómo es la verdadera madurez en este caso del hombre, pero también de la mujer, porque se encasilla, digamos, en roles muy específicos a las personas, y se dice que entonces lo sano es que el niño, por identificación con el padre, rompe ese vínculo como amoroso con la madre y establece un vínculo amoroso con otra mujer y genera una familia. Eso sería lo que es lo sano. Mientras que cuando suceden cosas como lo que llaman por ahí Edipo mal resuelto, o cosas por el estilo, digo, vos por ahí lo podrás explicar un poco mejor, pero digamos que, por ejemplo, en los casos en que alguien, entre comillas, sale homosexual, es porque hubo algo que salió mal en ese proceso, dice Freud. Se supone que la resolución correcta de ese conflicto que surge en el periodo donde está adquiriendo la madurez el niño, está en que el niño encuentre su lugar, y su lugar correcto es como el lugar del padre de familia. Entonces hay como toda una concepción que está muy vinculada a los ideales burgueses de la época de Freud. El tradicionalismo. Y déjame decirte, yo, digamos, como soy profesional de la salud mental, he conocido a muchos psicoanalistas, y no en todos, pero en varios casos, son bastante tradicionalistas en su visión del mundo, porque justamente está asociado a esa moral burguesa. Claro. Que claro, es como que si no es como lo normal, entonces acá hay un problema en el complejo de Edipo. Sí, continúa, por favor, continúa. Entonces, a partir de ese tipo de críticas, o sea que obviamente las establecen con mayor complejidad que lo que yo estoy diciendo, una de las cosas que van a atacar es la separación entre la psicosis y la neurosis. Entonces, la neurosis para Freud, como muy famosamente, sería la normalidad, pero a la vez la neurosis es como una enfermedad, la enfermedad por la cual la gente lo va a ver a Freud para que los cure. Entonces, pero claro, estos son los que resolvieron bien, y los que no pudieron resolverlo, digamos, se los tilda como de locos, de otros, no se les da lugar. Es como se dice, no, el proceso lo realizaron mal, y en realidad lo que dicen ellos es no, simplemente en muchos casos la psicosis aparece porque se le impide, porque hay una interrupción del proceso propio de madurez de la persona. Lo que establecen ellos es cuando uno, lo que debería desear como ser humano, por ejemplo, lo que nos toca a los hombres, es desear una buena mujer para construir una familia, como una especie de mandato ya cristalizado que uno no tiene mucho la posibilidad de desarrollar como deseo. Uno simplemente se conforma con lo que un poco de arriba
nos dicen que tenemos que seguir. Entonces se construye un poco por algo de imitación del medio. Entonces el deseo, en ese caso, sería como el llenado de una falta. Ya está todo escrito de cómo tiene que ser. O sea, lo correcto, lo sano, es que te construyas tu madurez de este lado, que ocupes tu rol en la sociedad de esta manera. Si tú eres un hombre, tienes que buscar ser padre de familia. Si eres mujer, tienes que buscar ser madre de familia. Claro, puede ser más complejo que eso, pero va por ese lado. Claro, pero más o menos la idea de que tienes que tener una vida como se supone debe ser según la tradición. Claro, hay un deber ser. Fuera lo natural. Dice, de luz viene y dice, eso no es así. Claro, porque la cuestión es ahí, se lo llama como casi como una especie de lo natural, lo que naturalmente es. Si uno sigue el tipo de filosofía que muchas veces se llama a sí mismo realista, no pone en cuestionamiento. Les parece que evidentemente eso es así y hay una serie de construcciones sobre por qué es así, digamos. Deleuze no dice esto no es una opción válida, una forma válida de pensar, pero está muy cerrada porque es la única y en realidad, si vamos más a lo profundo, en realidad eso es solo un modo, pero abre como, es como si en Deleuze lo que él dice es lo que tradicionalmente se entendía como el modo correcto de ser, implicaba una filosofía sin modulación. Mientras que si uno ve la historia de la filosofía, es la historia de modulación constante, en donde en cada época hay un centro específico, cada época está convencida de sus propias concepciones y, digamos, es sencillo burlarse de lo que en el pasado, bueno, hoy en día ahí aparecen algunos que ahora creen que la Tierra es plana, pero antes te contaban como que los medievales eran como tontos y creían que la Tierra era plana y ahora nosotros somos unos vivos bárbaros porque sabemos que es redonda. Pero después, cuando las discusiones en la época de Einstein con la teoría de la relatividad, dijeron, no, nosotros creíamos que éramos re vivos porque creíamos que tirás una manzana y se cae y creíamos que en la concepción como el mecanicista del universo, pero viene un tipo que dice todo lo contrario y no solo eso, sino que de golpe toda la ciencia se agrupa atrás de este tipo que está diciendo algo medio delirante. Entonces, desde cierto punto siempre el discurso de un futuro nos puede parecer delirantes o incluso de momentos del pasado nos parecen delirios. En realidad, casi como que ese delirio es la forma natural en la que nosotros segregamos nuestro propio espacio vital. Nosotros construimos nuestras concepciones en base a delirios. Entonces, pero delirio no en un mal sentido, sino que delirar es de alguna manera figurarse o tratar nuestras propias imágenes que construimos para entender el mundo. Figurarse una idea que es distinta de la norma, de esa moral burguesa que mencionabas, ¿no? Claro, como que la moral burguesa es un delirio de una época. Incluso Freud fue recontra progresista en un montón de cuestiones. O sea, dijo cosas que le valieron prácticamente la censura, digamos, como cuando habla de la sexualidad infantil, por ejemplo. Entonces, yo también trato de dejar en claro en el canal que las críticas a veces nos pueden servir para abrir nuevas puertas, pero no para cerrar las viejas puertas, digamos, como que en realidad Freud es un filósofo digamos, un teórico, una personalidad muy significativa de la cultura, creo yo. Y no pierde nada con que uno diga, bueno, en esa época se entendía esto, pero la concepción del mundo de este otro es que en realidad no, el deseo es productivo y no es solo un consumo pasivo de deseos preproducidos. O sea, Deleuze dice, el deseo no es llenar una falta. Es decir, a mí, yo como hombre occidental, nací con la falta, a mí me falta una esposa, tengo que juntarme para poder crear una familia. Eso sería como el deseo como llenado de una falta. Obviamente, que tengo entendido que el psicoanálisis un poco a veces plantea el deseo así, ¿no? Claro, o por lo menos esa es la crítica que le hacen.
Ah, De alguna manera se piensa el deseo como el llenado de una falta, pero en realidad el deseo es productivo. De ujú, alguna manera uno produce algo que hace que produce lo que desea, produce ese ujú. sistema, esa dinámica que nos hace movernos o tender hacia ciertos lugares y tomar ciertas decisiones. Es un Lo que propio dices es muy significativo porque las personas eh, constantemente a mí en sesión me preguntan, ¿lo que deseo está bien o está mal? ¿O debería desear así o no desear así? Y ante el deseo lo que tiende a haber es una alta cuota de autocuestionamiento más bien. En cambio, Deleuze dice el deseo es un potencial creativo de desarrollo. Claro, es como que se concentra en entender el funcionamiento como maquínico de nuestros deseos, porque es como una construcción eh, que, que, no, que es útil entender mejor. No es tanto me es lícito desear esto, sino cómo funciona cómo funciona este sistema que yo tengo para entender el mundo y que me genera eh, el interés de ir en esta dirección o de Ujú, conseguir esto específico. Eh, ¿Qué es lo qué máquinas funcionan detrás de eso? ujú. Entonces, eh, muchas veces, eh, el, por ejemplo, Guattari, que es como el compañero de Deleuze con el que trabaja en estos temas, dice que a veces una declaración mínima de un interés puntual en un paciente por ahí es el punto de partida para un recorrido nuevo que le permite mejorar, eh, llegar a un punto de mayor satisfacción vital. Él da un ejemplo, por ejemplo, a alguien se le ocurre, ay, quiero estudiar informática, quiero estudiar, aprender a usar una computadora. Y entonces, como que en vez de un análisis eh, que siempre trata de llevar todo a la estructura familiar, a todos, a los complejos, lo que dicen, no, por ahí es en tratar de seguir y no llevar todo hacia ese mito, sino más bien permitir entender el caso puntual de un deseo específico, cómo se construye. No dar por sentado que todos los deseos eh, tienden siempre a la misma dirección, sino al contrario, ver cuáles funciones vitales que están ahí en juego eh, y entenderlo desde su funcionamiento, desde desmenuzarlo en los pequeños procesos que componen la mirada del mundo que tiene cada persona y que está construida en base a su interacción con el mundo, a sus propios figuraciones, sus propias Así es, construcciones. porque según tengo entendido, a Deleuze le interesa el ambiente, es decir, el deseo como también parte de un escenario, porque según, a partir también de lo que te estoy entendiendo, es decir, si yo, por ejemplo, tengo deseos de estudiar informática, es también entender cómo ese deseo encaja en el mundo y habla de la interacción que tengo con el mundo. Más o menos, ¿lo estoy captando bien? Sí, el caso de esto del estudiar informática, creo que me lo estoy haciendo medio de memoria, pero sí recuerdo que Guattari lo habla cuando hacen una crítica a cómo el psicoanalista no se involucra. Ajá. Y Guattari dice, no, uno se puede involucrar y empujarlo a que la persona vaya y estudie eso porque le interesó eso, eh, porque por ahí eso es una novedad en la vida de esa persona. En ese sentido lo dice, creo, pero eh, lo que quiere decir es que cualquier detalle puede ser útil, cualquier deseo que aparezca, cualquier expresión de interés que aparezca en la sesión, no hay que reprimirla. Delos tiene algo que me parece muy interesante, que es la diferencia entre árbol y rizoma, Sí. ¿no? Eh, ¿Cuál es esa diferencia? Explicado para la persona común,
que Bien. muchas veces está con la mente cerrada en una serie de pensamientos muy estructurados. ¿Qué nos puedes explicar? Bueno, la metáfora del árbol tiene que ver con, o más que la metáfora, o sea, el árbol en sí, en su funcionamiento, tiene una estructura jerárquica, donde cada pieza, cada parte del árbol cumple una función específica. Las hojas captan la luz del sol, las ramas dan la estructura, la raíz agarra nutrientes del piso y es el soporte. En cambio, el rizoma es una estructura vegetal en donde es como pura plasticidad. Todas las partes pueden transformarse y cumplir la función que se requiera según donde estén, digamos, en qué parte. Entonces, como que es una especie de raíz que puede como tener funcionamiento de otra cosa también. Entonces, es como que una estructura muy... a ver, uno de los ejemplos sencillos que da es la comparación del ajedrez con el juego del Go, el juego chino. El ajedrez, cada pieza tiene un movimiento específico. El caballo solo puede moverse como en L, saltando en L. La reina puede moverse tanto en vertical como diagonal, la torre solo vertical o horizontal, etc. Mientras que en el juego del Go, todas las piezas tienen, se supone, la misma función, pero el valor de cada pieza es como que puede mutar de acuerdo al contexto. Entonces, de Ajá. golpe, es como si el peón de golpe se pudiera transformar en una reina. Que eso, bueno, en el ajedrez puede pasar con una regla determinada. En el Go puede pasar en cualquier momento porque es como que uno puede plantear estrategias en donde localmente algo que parecía ser menor, una función menor, un personaje menor toma el lugar del héroe, por decirlo así. Entonces, es como que el rizoma tendría un funcionamiento mucho más plástico, puede adoptar generar, por decirlo también muy sencillo, tampoco que tengo mucho conocimiento en sí de botánica, pero el rizoma en sí puede generar, puede adaptarse y en cada contexto funcionar de manera distinta, o sea, las partes son todas iguales, pero pueden funcionar distinto, depende del contexto, y en cambio en el ajedrez las partes son sumamente jerárquicas y hay algunas piezas de mayor valor que otras. La ¿Cómo reina es el pensamiento de alguien sí. que piensa tipo árbol? ¿Y cómo es el pensamiento de alguien que piensa tipo rizoma? Bien, a ver, la aplicación de estos conceptos eh, a modos de vida o modos de pensamiento no es principal, el principal objetivo, creo yo, cuando uso estos conceptos, pero nos pueden servir para entender tipologías, tipos de personas. Entonces, Ajá. la arborescente llaman al tipo de pensamiento jerárquico, lo que se opone a rizomático, ¿no? Rizoma, árbol, rizomático, arborescente. Lo arborescente es todo como ordenado y jerárquico, ¿no? Entonces, en nuestra vida consiste en una especie de ir a la escuela y que después tiene una continuidad en ir a la iglesia o en ir al ejército. Es como que cada etapa de la vida vamos siendo guiados por una Una estructura, pauta. claro, por una pauta preexistente que dice lo que tenemos que ser y que el padre es la metáfora del jefe o el jefe es metáfora del policía, el policía es metáfora del rey, el rey es metáfora de Dios. Entonces, como que siempre hay una especie de pirámide de valor que va ordenando las cosas como deben ser. Mientras que el rizoma es más, podríamos decir, libre, encuentra su valor en el ir andando, en el ir recorriendo, no tiene un valor. Estoy tratando de pensar qué tipo de personalidad, pero sería más como, no sé, uno lo puede asociar Claro. a un hippie o a un rockero, pero Yo igual, estaba pensando, estaba viendo una entrevista a una gran empresaria de la moda que se llama Michelle Lemmy.
que es esposa del diseñador Rick Owens. Y Michelle Lemmy estudió una época directamente con Deleuze. Mira, Y esta mujer, fíjate, estudió Derecho, acabó Derecho y se metió de stripticera y viajó por toda Europa stripticera. Después dejó la stripticera y puso una marca de ropa. Y de ahí se dedicó al restaurante. Y de ahí ha puesto un gimnasio de boxeo. Y se viste de una forma muy extravagante y claro. Entonces ella en una entrevista dice, yo soy rizoma, dice. claro. ¿Qué significa cuando ella dice yo soy rizoma? ¿A qué se está refiriendo? Y bueno, y creo que en vez de seguir el recorrido habitual, por ejemplo, el recorrido habitual en el mundo laboral sería que uno entre a una empresa con un cargo inferior y va creciendo y ascendiendo. Es como que todos los días sale de su casa con un maletín, se toma el mismo camino, está en la misma empresa, va creciendo, va siguiendo las normas internas para poder crecer y llega a un punto jerárquico vinculado a, se supone, esfuerzo o cosas que haya hecho para conseguir, pero busca llegar arriba, digamos. Y hay como una especie de validación también, ¿no? Como que él sabe que si llega a jefe va a ser bien mirado por los demás y eso es lo que se busca, ¿no? Por decirlo en términos muy reductivos. Y en cambio, creo que soy rizoma significaría que su desarrollo vital va permitiendo en cada contexto encontrar lo que le conviene o lo que le interesa hacer sin prestar tanta atención a las normas. Es decir, descubrir las normas propias o los mitos propios y no seguir los mitos impuestos de afuera. Entiendo yo que viene por ese lado. Entonces, ahora, sí. tú que tantos años estás dedicado al estudio de Gilles Deleuze, este tipo de mensaje puede resultar algo intimidante para muchos, ¿no? Porque para muchos más bien la forma de pensar como árbol puede ser, digamos, la que debe ser. Claro, Incluso antes hablamos del es más seguro, psicoanálisis, es más que puede seguro. estar asociada a un pensamiento tradicionalista. Pero muchos pueden escuchar esto y se le pueden parar los pelos. ¿A qué se debe esta reacción? La reacción de contra lo Contra, rizomático. sí. Y bueno, hubo muchos años de... A ver, la explicación que ellos dan en el libro está vinculada como a procesos históricos. No me animaría a dar una explicación, pero te puedo decir que si lo que ellos dicen es, en el fondo, en realidad, el capitalismo sería más rizomático en el sentido en que, si bien viene tiene como una herencia del despotismo, o sea, el capitalismo tiene una tiene dos polos. Por un lado, el polo esquizofrénico, en donde cualquier loco aparece con el pelo de cualquier manera y genera un revuelo masivo y todos sus seguidores se ponen el pelo así como una cresta. Como un Marilyn Manson, digamos. Claro, aparece un Marilyn Manson y entonces eso que era lo impensable, el anticristo, se vuelve ahora el Cristo, digamos, por eso es el chiste. Y el capitalismo permite eso, pero a la vez, por otro lado, controla, limita de acuerdo a los requisitos internos de necesidades internas del mismo sistema. Para poder... ¿Cómo controla? Bueno, es interesante la pregunta. Lo que dicen es, hay una desterritorialización y una reterritorialización. Y esta jerga que parece cualquiera tiene que ver con el pasado. El capitalismo viene del despotismo. Es como la continuidad del despotismo, una transformación. Y él dice, ellos dicen, lo que todos los sistemas anteriores temían es lo que es el capitalismo en sí. Ellos temían el diluvio, temían el apocalipsis, pero el capitalismo es la crisis constante en donde
no hay nada sólido. Estamos todo el tiempo caminando en algo blando, en donde por ahí el año que viene hay robots en la calle y de golpe se termina, no sé, cambia del sistema. Hay como, estamos acostumbrados a constantes cambios y a que aparezca Marilyn Manson y al principio algunos se escandaliza, pero otros rápidamente lo colonizan. Y entonces se vuelve un producto más, algo aburrido más, ya no es novedad. Entonces, como ahí hay una tendencia a mantener como las viejas tradiciones y una energía puesta para limitar y otra energía de apertura. Entonces hay toda una dinámica entre esas dos cosas. Interesante lo que dices ahí, porque dices, lo colonizan. ¿Cómo así lo colonizan? ¿Lo vuelven mainstream? ¿Cómo es? Exacto. Lo vuelven, ya es inofensivo. Porque el gesto de serse diferente se vuelve una obligación. Entonces ya no tiene el potencial revolucionario. En algunos casos, lo que empieza a ser revolucionario es la vuelta atrás, la tradición. Viste que ahora están como a full con la cosa de lo que llaman las tradwife, no sé si escuchaste. Tradwife, ¿cómo es eso? Es como que, no sé, mujeres que en vez de apuntar a ser, yo quiero ser una mujer moderna, por ahí me equivoco, pero creo que es algo así, liberal o progresista, dice, no, yo quiero ser como la que le hace todo perfecto a mi marido. Quiero ser ama de casa tradicional. Exacto, algo así, como una especie de elogio casi revolucionario de por qué. Y porque ahora se volvió un poco un tabú o algo prohibido lo que antes era lo obligatorio. Entonces de golpe se le vuelve a embeber de un aura, como una energía revolucionaria a lo que antes era considerado todo lo opuesto. Entonces, Rodrigo. Eso sería reterritorialización. Se lo domestica. El lobo que ponía en riesgo los pilares de la sociedad se lo vuelve un perrito y se lo mete adentro de la casa y se lo domestica. Entonces, Rodrigo, suponte viene un adolescente y te dice, mira, yo he leído Deleuze, yo quiero ser rizomático. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué le dices? A ver. Es difícil porque yo nunca lo planteo tan. Me es difícil contestar una pregunta tan vinculada a una práctica vital porque es como contrario a mi. A ver. Siento que ese planteo sería un poco vacío de contenido, porque es como, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Qué es lo que no te deja dormir? De qué te querés, hacia dónde querés ir, qué querés conseguir. Y entonces ahí uno podría decir, te puede servir como modelo no estar tan atado a tradiciones rigurosas. O a la vez podría pasar lo contrario, que lo que la persona desea es menos revolucionario de lo que esa persona cree. No sé, quiero decir, no sé si la respuesta sería leete todos los libros de Deleuze. O sea, eso yo se lo diría al que le interesa la filosofía en sí, pero sí creo que hay una búsqueda de lo que yo extraigo de leer a Deleuze es la pasión por el descubrimiento de lo radicalmente diferente. Entonces, eso, ser rizomático implica por ahí ponerse un poco en riesgo y tratar de descubrir los puntos en donde uno por ahí es muy restrictivo con su propia vida. O sea, en el fondo creo yo, de dónde viene, digo, para situarlo en una filosofía un poquito más práctica, viene de Nietzsche, creo yo. O consumir los mitos implica meterte en un sistema de dominación exterior. Mientras que lo que propone, como donde habría una verdad
que uno tiene que seguir y acceder y avanzar en dirección a ella. Y Nietzsche es como que lo que propone, de nuevo, siempre en términos un poco reductivos, es crear nuestro propio mito, crear nuestra propia figuración de la verdad. Como la verdad que cierto, vendiendo es una acá mentira. está Nietzsche. Bien, Bueno, para los que no saben, Deleuze fue un gran estudioso de Nietzsche, ¿no? claro. Yo creo que ¿Y ese aspecto de la... qué decía Deleuze sobre esto de la voluntad del poder? ¿Qué opinaba Deleuze de Nietzsche? A ver, como te digo, me parece que una de las principales influencias es esta idea de la crítica del concepto de representación, donde representación significa que para poder explicar algo que nos inquieta, por ejemplo, la base moral la inclinación moral del ser humano, el deber o el lugar, el sentido de la vida, por decir algo así bien sencillo, lo que muchas veces lo construimos. La palabra representación significa que está vinculado a una realidad que se da por sentado que es preexistente. ¿Por qué? Porque representación significa yo te muestro esto apuntando, señalando a esta otra cosa que ya existe. Entonces, la verdad es la adecuación entre digamos, la cosa y el intelecto. Es una descripción intelectual de algo que ya preexiste. Eso sería representación. Así es, para que se entienda bien, por ejemplo, yo digo, estos dos son amigos, pero cuando yo digo son amigos, estoy haciendo alusión a un concepto de amigos cerrado en sí mismo, ese concepto, a un concepto ideal. Exacto, exacto. Así es. Entonces, por ahí, por decirlo así, quizás haya algún paciente que hable mucho de la amistad, pero que en el fondo entiende por amistad algo distinto de lo que el terapeuta por ahí entiende. Entonces hay que construir una visión, algún tipo de acuerdo de visión común para poder discutir. Si uno cree que la amistad es otra cosa y hay muchos mandatos de lo que tiene que ser, pero para otros la verdadera amistad sería otra. Entonces, sí, existe la verdadera amistad. Entonces el amigo es el que llama si no te llama por teléfono una vez por semana nuestro amigo, ¿existen esas normas? Eso sería la representación de lo que es la amistad. Existe lo que realmente es ser un buen amigo y cuando nos figuramos que tal está el amigo, no estamos representándonos según un mandato preexistente. Mientras que, y eso, por ejemplo, en Nietzsche aparece como una crítica de la religión, como la forma única, la verdad única que de alguna manera somete y domina y construye, eleva al lugar de divino lo que en realidad nace de costumbres, de cosas que... Entonces, de golpe esto que es lo que acostumbramos a hacer, porque en algún momento nos fue conveniente, ahora es lo que estamos obligados a hacer. La costumbre fue construyéndose, cristalizándose en moral, y de golpe la moral es lo que Dios dice que hay que hacer. Entonces, eso sería como representativo, porque hay una verdad moral exterior a la que se refiere y nuestra figuración del mundo es una reproducción de esos valores que existen y que nosotros consumimos, que no los creamos. Y que se acaba armando ese árbol de representaciones. Exacto, sí, como algo jerárquico de que primero... Lo somático viene con el reconocimiento de la relatividad también, pues, ¿no? sí, La relatividad de los conceptos. Deleuze habla del perspectivismo en Nietzsche. Perspectivismo en el sentido de como hay que prestar atención a la perspectiva. No está diciendo todo es relativo, entonces puedo hacer lo que quiero. Es como decir, lo que dice es hay que prestar atención a la perspectiva. La perspectiva es parte integral de la construcción del valor. Entonces, si vos das por sentado como punto de partida ciertos valores, te perdés de poder llegar a nuevas soluciones. Entonces, la realidad es problemática. Es problemática, no es representativa. No hay una respuesta predada, sino que la realidad en sí es la creación de preguntas constantes y el involucrarse en el mundo y el preguntarse
en el mundo y no no partir de la base sólida, sino un cuestionamiento. Por eso Ahora, mientras te escucho, me preguntaba, yo no he leído las interpretaciones de Deleuze sobre Nietzsche, pero yo veo cierta, no sé si tú lo ves, cierta similitud entre su concepto de deseo sí, como posibilidad también de expandirse y la voluntad de poder de Nietzsche. claro, porque está el concepto de ¿Hay un poder. paralelismo ahí? No sé, a Sí, ver, a partir de tus lecturas. ¿Qué me puedes decir? y la potencia, porque lo que pasa es que no me quiero meter en temas demasiado complejos que incluso Sí, a sí. mí mismo me cuestan, no es que, pero la cuestión de lo virtual y que él asocia con la potencia, pero básicamente podríamos decir que sí, uno a veces dice voluntad de poder y uno piensa, sí, voluntad de poder significa quiero ser el amo del universo y someter a todos. El Sí, poder en el sentido de ser el rey o algo así. así. Y esa es otra de las tantas como concepciones figurativas que no son lo que realmente estaban queriendo decir. Potencia significa la verdadera como el entendimiento de las cosas que se pueden hacer y de lo que potencia de como la máxima expresión de las posibilidades que nos ofrece el habitar el mundo como También como pulsión de vida, ¿no? está bien, sí, como que lo que queremos es poder más, Así máxima, es. pero poder en el sentido de no poder de dominación. Muchas veces, a veces el poder está en otra cosa. Ajá. Eh, Bueno, claro, ahí el término suele entenderse mal. Por último, te quería preguntar un último término que me pareció interesante, que era el cuerpo sin órganos, bueno, sí. ¿ya? Te pediría que, ¿qué significa eso? Pues la verdad no lo llego a entender del todo. Bueno, A ver, explícame, por favor. es algo como que siempre digo, es un proceso de llegar a entenderlo porque a veces lo usan, es como un concepto muy complicado. Pero básicamente es a ver, me tengo que reordenar cada vez que lo tengo que explicar porque es como que cada vez adquiero nueva información que me hace repensar mejor. De hecho, hay como un video de como 40 minutos donde intento explicarlo, pero el concepto de cuerpo sin órganos, ellos lo toman de Artaud, de Antonin Artaud, Ok. donde Artaud hace una crítica de lo orgánico. Déjame interrumpirte ahí, Sí. porque la gente, seguro muchos de los que no saben no tienen ni idea quién Claro, es es Artaud. un Artaud fue poeta, un dramaturgo poeta y y que dramaturgo. también escribió teoría del teatro e Claro, hizo esto del teatro de la crueldad, ¿no? Y claro. hacía unas obras sumamente especiales, que son como una Muy especie de disruptiva. catarsis, ¿no? Sí, Así es, adelante, por favor. claro, bueno, en ese toman creo que fue de una intervención radiofónica que llamó Para acabar de una vez por todas con el juicio de Dios. Eh, el, es una crítica del organicismo, es una crítica, de nuevo, ronda alrededor de este problema viene esta crítica, digo, para ir siempre a lo más pragmático, simple. Veníamos hablando de lo arborescente como lo jerárquico, ¿no? Y esta Ujú. concepción de la verdad que critica Nietzsche también y de la religión. Hay toda una construcción teórica de defensa de la ortodoxia católica que hace Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, que tiene herencia aristotélica. Y Ujú. es, digamos que, la filosofía casi que oficial de la iglesia durante mucho tiempo, pasa por ahí, después tiene, obviamente hay peleas todo el tiempo, no es que hay una sola idea, pero se va desarrollando y, y es una concepción orgánica de la realidad. Lo Así es. orgánico lo podemos casi que reemplazar por jerárquico. Cuando dice orgánico significa un modo, con una Así es. estructura interna que donde cada parte representa como una intención total de la cosa. Ujú. Entonces, una jerarquía piramidal, donde están el rey y los súbditos, cada persona tiene un rol específico. Entonces, la sociedad es una especie de organismo que tiene
donde la parte cumple una función que le asigna el todo. Entonces el todo se da por sentado, como preexistente. Entonces, ¿qué pasa? La función de la sociedad está codificada en esa pirámide social. Básicamente, los pobres deben sufrir y trabajar la tierra para que los beneficiados aristócratas vivan bien. Digamos, una forma muy estratificada y cristalizada de casi como que en algunos casos podría decir que cada uno ocupa el rol que Dios le asignó en esa estructura orgánica que es la sociedad. ¿No? Estoy siendo medio caricaturesco con esto. Pero, claro, pues se entiende la idea. El cuerpo sin órganos es una concepción de una totalidad no orgánica, entonces donde cualquier movimiento, cualquier función, cualquier producto se crea por interacción local de las fuerzas y no por un orden preexistente que hace que la cosa funcione como funciona. Entonces el cuerpo sin órganos sería una especie de concepción de la realidad donde la función emerge del uso y emerge de cómo, por decirlo así, las normas de la sociedad emergen de cómo nos comportamos en el día a día. Entonces es lo jerárquico versus lo rizomático. Lo rizomático sería que porque de golpe aparecen unos que se empiezan a agarrar unas piedras y se dan cuenta que la pueden usar para cortar la madera y de golpe eso los hace altamente eficientes para defenderse de ciertas cosas y van medio por ese lado y de golpe construyen herramientas, casas y empiezan a crecer como sociedad. Entonces, la humanidad que en el relato bíblico vendría de arriba hacia abajo, o por ejemplo en el relato platónico de Prometeo, o en esta idea que alguien le da al ser humano la habilidad la capacidad de trabajo y de creación y de imaginación, y por eso se destaca de la naturaleza como ser superior, o eso sería como, o Dios construyó y dijo, acá el ser humano va a ser el amo de la naturaleza, le doy un alma que lo vuelve superior. Eso sería una concepción organicista. El hombre o el ser humano cumple un rol en la naturaleza de ser el amo y señor de esa naturaleza, por su capacidad de dominio sobre ella. Mientras que la concepción opuesta a esa diría que no, en realidad evolutivamente somos homínidos y venimos del mono por azares que fueron determinando un recorrido y nos llevaron a donde estamos ahora. Y la idea de la dominación de la naturaleza es también un relato más, no es una absoluta verdad, por ahí en un futuro vivimos en una comunidad de animales y no solamente de hombres, o cambia nuestra concepción del animal, todo el tiempo van cambiando nuestras concepciones. Es decir, si te comprendo bien, hay una idea virtual de la realidad, de que hay como un orden. Dios, exacto, el Papa, el presidente, los ministros, mi jefe, yo, mis hijos. Sí. Pero en realidad ese orden es aparente. Exacto. Pero muchas veces como funcionan las cosas es una mezcla de cosas, como el juego del Go, que claro, es decir, se va moviendo las fichas según se vaya dando las cosas. Y se crea un escenario de golpe, como si vos pensás el Go como una especie de cosa teatral, se establece una especie de guerra en donde el teatro o el escenario de golpe empieza a cambiar y ahora el epicentro es un lugar impensado por un movimiento de una pieza. Yo igual no sé jugar bien al Go, pero lo que digo es como que hay algo de fluctúa constantemente y se producen sentidos locales. Pero ese sentido local depende del funcionamiento interno. No es una alucinación, es por la osadía del jugador que hizo algo que cambió el contexto y de golpe se pone el centro del foco en otra cosa. Ahora, entonces, de golpe lo que el ser humano domina la naturaleza, se supone, pero es como simplemente por un azaroso juego del Go donde nos establecimos así. Pero en la historia del universo somos unos animales que nos fue bien, a los que nos fue bien. Ahora, bajando esto un poco al individuo común. Es decir, hay personas
que tienen también una visión orgánica de voy a la escuela, luego a la universidad, luego trabajo, luego me caso, luego tengo hijos, y de ahí me voy, recibo mi pensión y me muero. De que aceptamos el juego, que significa que el juego del semáforo, que Ajá, nos enseñaban cuando éramos chicos, que prendo la música y me muevo, y cuando corta la música me quedo quieto, después también se lleva a, veo el semáforo y me freno, y veo el verde y camino. ajá. Cuando uno puede entender que eso es simplemente un fenómeno local y que ese organismo que existe como organismo es una alucinación consensuada y compartida, se amplía el mundo y el mundo consiste en un inmenso como cuerpo sin órganos donde se dan esos fenómenos y entonces uno puede pensar desde un lugar de plasticidad mayor. Y eso, Claro, ahora los que hemos leído a Nietzsche sabemos que eso es muy nietzscheano en el fondo, claro, ¿no? Claro. sí, sí, Es la decir, autopoiesis, la propia poética de la vida, de lo que uno es. Uno mismo diseña su propia concepción del mundo y así no es, solo la consume. así es. Bueno, Rodrigo, para ir terminando, Sí. eh, además de que invitarlos a que lean a Deleuze, ¿qué te gustaría decirle a la gente un poco para inspirarlos? Eh, a ver, yo creo que hay mucha gente diciendo muchas cosas, entonces es una responsabilidad y es muy difícil eh, entender, digamos, qué recomendación uno puede hacer en el contexto en el que estamos, donde, digamos, hay muchos, está la idea de la abundancia de influencers, pero con unos contenidos que los dicta la misma plataforma. Ajá, Entonces, una forma me parece que una cosa para decir es en el contexto de YouTube, que de alguna manera, la plataforma que estamos consumiendo en este momento, eh, que traten de tomar distancia siempre del lugar donde están parados y, a ver, para decirlo lo que me gustaría como transmitir a mí, generalmente está puesto como lo intelectual, la lectura, la filosofía, el arte, eh, generalmente están puestos como algo aburrido, poco, eh, sí, como poco atractivo, está casi como mal visto en la sociedad de hoy, como que uno es un raro, un diferente, y yo defiendo que los que tienen inclinaciones por lo artístico, por la lectura, por eso lo entiendan y asuman como una perspectiva más libre sobre eso y se den cuenta que, o sea, básicamente a mí me gustaría, y creo que trabajo para eso, para que combatir esta especie de como idea de que los esfuerzos intelectuales son aburridos o inútiles. o inútiles, claro. Eh, y me gustaría, como si tuviera algo para decir, no, sigan esa inclinación, desarrollenla más, vuélvanse cada vez más, enamórense de esto que parece algo de un nerd o de una... no nos volvamos como... no consumamos todos lo mismo, busquemos, si nos interesa esto, defendámoslo desde un lugar de pasión y de placer, no solamente de... creo que el que le interesan los temas intelectuales o teóricos, que se deje llevar por eso, por ese entusiasmo, y no caiga en la mirada que el otro tiene sobre ese tipo de actividades. Sí, creo que eso es mostrar que es apasionante y volver a tratar de transmitir ese entusiasmo, digamos, el entusiasmo por el Y saber, digamos, tú que tienes un canal de filosofía, no, Fai, un muchacho, un joven, una joven que tome interés por estos temas intelectuales, ¿qué gana?
¿qué le va a pasar en su cabeza? ¿Se va a volver loco? ¿Qué le va a pasar? Y depende de cada uno. La verdad que uno ve... yo creo que a la vez que uno le cuesta, en algunos casos, está mal visto ese afán intelectual, en otros casos también lo que pasa es todo lo contrario, como uno se auto hackea, se auto boicotea los pequeños placeres que no forman parte de eso. Entonces, como la sobreintelectualización es el camino que hay que evitar o que hay que atravesar. Es decir, lo que va a pasar seguramente si alguien es así y se mete en algún ámbito intelectual es que se va a dar cuenta que también hay una especie de academicismo y también hay un orden jerárquico en eso. Entonces, el desafío está en también combatir eso, también combatir en volverse como un lobo solitario, no tanto, bueno, no sé, tratar de descubrir no solamente, o sea, darse cuenta que también hay mandatos en el mundo de lo revolucionario y en el mundo, en todos los lugares donde uno, como yo por ahí te estoy diciendo, es apasionante estudiar esto, estudiar filosofía, lo que sea, pero también creo que estar advertidos de que ahí adentro también está el mundo que jerárquico y que es un proceso largo. Uno Además, entra, resalto mucho. empieza a decir de las cosas que yo cuando era infantil me gustaban estas, pero ahora me gustan estas nuevas. Y llega un punto en donde no, recupera también algo de lo infantil, como esa síntesis me parece que es lo que recomiendo a cualquiera que tenga estos intereses. Y además recomiendo mucho esto que dices, que la intelectualidad contribuye a criticar, contribuye a rebelarse, contribuye a romper ciertos esquemas que de repente nos tienen muy limitados y no nos permiten ver que hay otros campos de acción. Estimado Rodrigo, muchísimas gracias. Bueno, Recuerden gracias por la entrar invitación. al canal de Rodrigo Sánchez, Estudio No Fai, en la descripción se va a colocar el link para que ustedes puedan allí suscribirse y aprender de filosofía, no solo de Deleuze, sino de varios otros temas más. Sí, hay todo temas por ahí de literatura y algunos de cine también. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos.